Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú ves que hay por ahí una cola rondando, es la cola de mi pelurinchis que no se ve nada más. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, de parte de nuestros maestros ascendidos y de parte de nuestras hadas el día de hoy. Bueno, te quiero muchísimo, Aries. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué me les dice a ustedes el día de hoy las hadas. Te dicen que pienses en el aquí y en el ahora. Bueno, ya basta de vivir en el pasado o de vivir tanto en el futuro. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos. Es el comandante Astar y te llama a la acción. Te dices que actúes ya, en este momento, en este instante, que ya no esperes más para actuar, que te hagas cargo, que lidera con el ejemplo y camina con tu discurso. Te están diciendo que seas coherente con lo que hablas y con lo que dices sea lo que tú haces. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridas personas, mis queridos Aries. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, bueno, déjala pasar, otro día será. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y también seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial en este momento se siente desengañado, desengañada de ti. ¿Ha sucedido algo entre ustedes dos? ¿Le has sido infiel a tu pareja? Recuerda que esto también podría ser una lectura en el espejo, ¿cierto? Mira, hay cierta situación bastante grave, bastante seria entre ustedes dos. Esto ya no son rumores, esto ya es una certeza. Hay ciertas cosas poco claras en la relación de ustedes dos. Hay ciertas situaciones que se deben hablar, que se deben mejorar entre ustedes dos. Tu persona especial es alguien que sí te ha querido, que sí te ha amado, pero que la verdad en este instante siente que las cosas se están derrumbando entre ustedes dos. Siente que sería mejor tomar la decisión de mirar hacia otro lado, de voltear sus sentimientos inclusive hacia otro lado. Es algo bastante extraño lo que sucede en esta relación de ustedes. Tu persona especial espera que, esperaría que, o desea, más bien, no es que espera, es que desea que la situación que está sucediendo en estos momentos de ustedes dos, que no fuera como tan serio, que no fuera como tan grave, como que quisiera que el tiempo se devolviera y volver a comenzar otra vez, volver al pasado, a ese pasado que tal vez ustedes tuvieron bonito, en el cual ustedes estaban bien, que no habían problemas, que no habían dificultades. Él o ella quisiera que tú abrieras la puerta y le dijeras: mi amor, ¿cómo estás? O no sé, las cosas se solucionaron, ya no hay problemas, no hay dificultades, cosas así, ya desea que las cosas volvieran a ser como en el pasado de ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La cuestión es que los dos se van a salir de casillas. Les aconsejo calma, les aconsejo que piensen antes de hablar y antes de actuar, porque las cosas se les pueden estar saliendo de control a ustedes dos y fracasar la relación definitivamente. Es que no hay claridad en muchas cosas, no hay claridad en muchos asuntos. Hay ciertos asuntos que la verdad requieren de una mano certera de consejos de verdad, pero es que definitivamente hay personas que a ustedes no los están aconsejando bien, no están viendo las cosas con la claridad que suficientemente deberían de mirarlo. O sea, la relación tiende a fracasar, pero yo te digo que si hay algo que está sucediendo y tú te das cuenta que se puede resolver, este es el momento de hacerlo, este es el momento de hablar. No esperes más, no esperen más ninguno de los dos para que las cosas se aclaren muchísimo más. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Te dicen que escribir es tu fuerza, que escribir es tu fortaleza. Bueno,
Este es el momento de expresar cosas, de decir cosas. Y si hay cosas muy duras, muy graves, muy serias que tú sientes que no le puedes decir a tu persona especial, escribe una carta. Cuando la hayas escrito, la lees, la vas a romper, la vas a quemar y las cenizas las vas a echar al viento, porque te estás cargando mucho de eso tanto que quieres decirle a tu persona especial y que realmente no te atreves a decirle. El tarot egipcio me dice que es que se están demorando mucho para solucionar esas cuestiones, que le buscan un pero, que hoy, que mañana, que no, que mira, que hoy no hablemos, que el otro día, que la próxima semana, que estoy indispuesto, que estoy indispuesta. No, solucionen eso ya mismo, hablen hoy mismo, no se pongan ya a esperar más. ¿Para qué esperan más? Más bien al mal paso darle prisa, y más bien si entre más rápido hasta de pronto pueden encontrar una solución al problema de la dificultad que ustedes estén atravesando en este momento, en este instante. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales a través de los maestros ascendidos. Este es Shekinah, el ser sagrado. Te dice: desata tu espíritu, expresa tus dones, basta de ritmo, baila al ritmo sagrado de la vida. Bueno, y basta de esperar, basta de procrastinar, basta de aplazar las cosas. Eso te está diciendo tu maestro ascendido el día de hoy. Ahora vamos a ver qué nos dicen las hadas, qué me les aconsejan a ustedes con relación a esta situación. Dicen que no necesitas las alas para volar. Tú no necesitas que otro te diga lo que tienes que hacer, que otro les diga a ustedes qué tienen que hacer como relación, como pareja. Ustedes pueden tomar una decisión. Ustedes saben realmente lo que ha pasado al interior de la relación de ustedes. Entonces ustedes saben cuál es la mejor decisión para tomar y seguir adelante, ya sea juntos o por separado. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos el control de nuestra relación y tomamos decisiones firmes que nos beneficien a los dos. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido Aries, que estás pasando por esta dificultad. Te mando mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, bueno, déjala pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritas en el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes, qué están pasando ahorita, en este momento, en este preciso instante, y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer hay cierta desilusión en la vida de ustedes, cierta decepción amorosa de la cual ustedes están saliendo. Las cosas no se ven muy claras. Tal vez esta relación terminó de una manera intempestiva, sin que tú lo esperaras, sin ninguna explicación certera, sin ninguna explicación que te satisfajo a ti. Te dijeron terminamos y en realidad casi que ni te dijeron por qué. No existió ningún tipo de claridad en esta situación y este es el momento en el que tú estás buscando realmente que se te diga la verdad. Yo te digo que eso no va a suceder. Esta persona no va a ser capaz de darte la cara y decirte realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que realmente pasó. Es una persona que más bien te manipula a ti emocionalmente, una persona que te miente, una persona que no es muy honesta, que es bastante deshonesta contigo. No te fíes de esta persona porque nunca te va a decir la verdad. Más bien sí te vas a enterar de cosas, pero después. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, ahí tienes que cuidarte mucho de un engaño con relación a tu trabajo, con relación a chismes, con relación a ciertas situaciones muy muy delicadas en tu vida. Y esto tú te vas a dar cuenta de todo eso. Ten mucho cuidado con la reacción que vas a tener. Si es algo que a uno le da rabia, que le engañen, que le digan mentiras, pero mejor cuídate, porque hasta de eso se podrían estar pegando estas personas que te van a engañar. Cuídate mucho, si lo puedes evitar, evítalo. Te dicen los ángeles que tu obediencia es poder. Tal vez había una voz por allá dentro tuyo que te decía no, ahí no, con esas personas no, esa situación no, te va a perjudicar, pero la verdad es que no hiciste caso. La próxima vez, por favor, hazle más caso a tu intuición. Y también personas que te quieren, que te aman mucho y que te aconsejaron y que bueno, tú no le hiciste caso.
El tarot egipcio me habla acerca de tu tristeza, de tus lamentaciones, pero yo te digo que después de esta leche derramada ya no vale más Santa Lucía, ya no te culpes más bien rectifica lo que tengas que rectificar y sigue adelante con tu vida. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, que te rodees con amor. Hay personas que realmente te quieren y te aman. Y si dices, no tengo a nadie que me rodee, que me quiera, que me ama, ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Aquí estamos nosotros para darte, aunque sea un abrazo virtual, aunque no lo podamos personalmente. Y si necesitas hablar con alguien, bueno, por ahí están los comentarios del video, me puedes escribir. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Ella es Brigitte y me habla acerca de la fuerza interior. Dice que vuelvas a la integridad, reconoce que tienes el poder. Hay personas que te han querido decir que tú no puedes. Bueno, tú puedes más de lo que tú crees. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo el control de mi vida aquí y ahora. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me le dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver. Con relación a tu economía, bueno, hay personas que se están queriendo pasar de listas contigo, pero la verdad es que no lo van a poder hacer, no lo van a poder conseguir. Tienes que portarte derecho, firme con estas personas, no permitir que la verdad te vean a ti la cara. Tienes que sacar a flor de piel ese carácter que tú tienes y no dejarte influenciar por esas personas. Cualquier dificultad que estés pasando, tú la vas a atravesar con la espada de tu valor. Y si quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo atravieso esta dificultad con la espada de mi valor, de mi conocimiento, de mi convencimiento y de mi firmeza. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. El tarot egipcio te dice que vienen cambios bastante grandes en tu vida económica y que vas a renacer totalmente de lo antiguo. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Bueno, él es Águila Blanca, el espíritu ancestral. Te dice, conecta con tu linaje. Una herida o patrón familiar será curada ahora, en este momento, en este instante. Date cuenta si en tu pasado tus antepasados han tenido este tipo de dificultades económicas. Date cuenta y es momento de sanar. Y te dicen las hadas que siempre puedes reescribir tu historia, siempre puedes volver a comenzar, siempre puede haber un inicio en tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Aries de fuego. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, te quiero muchísimo, Aries, y te espero en una próxima oportunidad.